Damos gracias al Señor por encontrarnos acá reunidos para empezar este estudio bíblico. Vamos a pedir la dirección al Señor. Nuestro hermano Rosamel, que ore por favor para pedir la dirección para este culto de estudio bíblico. Amén. Amén. Querido Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te reconocemos tu grandeza, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre por lo que tú eres, Padre Santo. Un Dios, Señor, que eres de principio a fin, amado Padre. En esta hora, Señor, en ese nombre poderoso y eterno, lo ponemos ante tu presencia, Señor, en esta hora tal como somos, Padre amado. Solamente, Señor, pidiendo la dirección de este servicio, Padre Santo, de estudio bíblico. Gracias por lo que ya estamos en este lugar, amado Señor. Amén. Y orando, Señor, por aquellos que han podido conectarlos, Padre Santo. Te ruego que también lo puedan hacer en este momento, Señor mi Dios, porque sabemos que es importante, Señor, escuchar tu palabra, aprender de tu palabra, Señor mi Dios, porque ella, Señor, es la que nosotros lo guía, Señor, y lo enséñanos a caminar como hijos tuyos, Padre Santo. Bendice a los hermanos también que tendrán estudio, Padre amado. Bendice a nosotros también, Padre Santo, que podamos estar atentos, Señor, a la enseñanza, tratar de Padre amado, porque es importante, Señor, que nosotros también estemos aprendiendo de tu palabra, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, hasta aquí, de poder hacerlo, hacer este medio, Padre amado, que tenemos ahora, Señor Dios. Y por eso te agradezco, porque tú de alguna manera u otra, Señor, sabemos que tu evangelio seguirá adelante, Padre Santo, no importante los obstáculos que pueda poner el mundo, Señor, pues tú eres el dueño del mundo, Padre amado. Por eso hasta ahora, Señor, te damos gracias por esto, se me dio, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias al Señor entonces, hermano, por encontrarnos acá. Amén. Voy a mandar un mensaje a los hermanos por el WhatsApp, a lo mejor se han olvidado. Es que acontece a veces que no se olvida. Ya. La semana pasada nosotros estudiamos, dimos una pincelada sobre el libro de Filipenses. Me gusta mucho el libro de los Filipenses porque nos enseña mucho el apóstol Pablo a nosotros cómo ser un buen cristiano. La semana pasada estudiamos referente a la mente de Cristo que nosotros debemos tener, ¿cierto? Una excelencia en la mente cristiana, debemos tener una mente cristiana. Significa que nosotros no debemos de pensar como que piensa en el mundo. Debemos de pensar como piensa Cristo. En diferentes ocasiones que nosotros nos encontremos, en situaciones debemos de pensar como Cristo pensaría, no como nosotros pensaríamos como humanos. Y eso lo aconseja el apóstol Pablo, ¿cierto? Y también decíamos la semana pasada que lo que debe ocupar la mente de nosotros, la mente de un cristiano, cosas que debemos nosotros tener cuidado en cuanto a pensamiento y a otras cosas más, ¿ya? Y veíamos también, Pablo se ponía como ejemplo la conducta que él tenía como cristiano para nosotros aprender de él, que decía, aprender de ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Entonces, me gustan los filipenses, por eso quiero dar una pincelada con respecto al libro de los filipenses y por qué debemos estudiar el libro de los filipenses. Dice, los filipenses, en su epístola a los filipenses, el apóstol Pablo dio aliento a los santos de Filipo y los exhortó a permanecer firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe, que es uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses, es orar a Dios y confiar en Él.
Confiar en Él brinda la paz de Dios en nuestra vida, que sobrepasa todo entendimiento. Estudiar los mensajes de aliento de Pablo en esta epístola puede ayudarte en tus esfuerzos por perseverar fielmente hasta el fin. A medida de que esfuerces por seguir a Cristo, también podrás adquirir confianza y, como Pablo, declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso me gusta la epístola de los Filipenses, porque, bueno, a través del tiempo me ha enseñado mucho, y este versículo en sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ha servido muchas veces en mi vida espiritual. Porque en el caminar del cristiano uno pasa por diferentes situaciones muchas veces que le es un poco complicado, quizás servir fielmente, me refiero al Señor, porque el cristiano en su caminar tiene altos y bajos. Pero este es un libro que a nosotros nos enseña cómo afirmarnos más del Señor. Entonces, la semana pasada veíamos que teníamos que tener una mente equilibrada. Veíamos el equilibrio, ¿cierto? Que nosotros debemos tener como cristianos, un equilibrio. No es el mismo equilibrio de la gente del mundo. Veíamos que el equilibrio es importante porque dice, es la estabilidad de una cosa que, a pesar de no tener una base sólida, se mantiene sin caerse. Es el equilibrio. Y ese equilibrio nosotros debemos tener como cristianos. Ser cristiano equilibrado. ¿Ya? Eso estudiamos la semana pasada. Hoy también vamos a estudiar la parte del libro de Filipenses en el capítulo 2. Si tienen su Biblia por ahí. No, disculpe, el Filipenses 1, 27 al 30 y el capítulo 2 del 1 al 4. Vamos a dar una pincelada referente a estos versículos que estamos citando en esta tarde. Y tiene como título, dice, el comportamiento de los salvos en Cristo. Es importante para nosotros aprender comportarnos como cristianos para que el mundo vea de que ha habido un cambio en nosotros y podamos ser de ejemplo para los demás. ¿Ya? Eso es lo importante, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de solucionar algún problema, podamos nosotros comportarnos como Cristo quiere que nosotros seamos a la luz de la palabra del Señor. Filipenses 1, del 27 al 30, 27 al 30, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Ese es el texto que vamos en esta tarde dar una pincelada para nosotros aprender
algo más de la palabra del Señor. Bienvenidos mis hermanos que están conectándose un poquito tarde. Yo digo un poquito tarde porque los hermanos de Benecer me conocen, ¿cierto? Que me gusta empezar a la hora. De chico fui criado así, y más todavía del Señor, que somos soldados de Cristo. Y debemos andar siempre nosotros a la hora. Pero bueno, dice el comportamiento de los salvos en Cristo. Los objetivos de este estudio son comprender las características del comportamiento de los hijos de Dios, las características del comportamiento de los hijos de Dios. 2, contextualizar el comportamiento digno del creyente ante una posición opuesta. El comportamiento digno. Promover la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Tomaremos en cuenta que la palabra comportamiento es un conjunto de actitudes y reacciones del individuo frente al medio social. Todos nos pasan muchas cosas muchas veces y también nos damos cuenta cuando ya nosotros muchas veces en palabras más vulgares podríamos decir metimos la pata. ¿No es así, hermanos queridos? Muchas veces sin darnos cuenta cometimos errores y ahí nos dice, ay Señor, ¿por qué? Esto que dije no es de un cristiano, esto que hice no es de un hijo de Dios, esto que como actué yo no es de un hijo de Dios. Señor, perdóname. Y nos llevamos eso a poder nosotros tratar de cada día imitar a Cristo, ¿ya? A imitar al apóstol Pablo, como dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. La introducción para este estudio, ya, en el estudio de hoy vamos a aprender que hay muchas circunstancias adversas que intentan debilitar el compromiso del creyente con el evangelio de Cristo. Hay muchas circunstancias adversas que intentan debilitar el compromiso del creyente con el evangelio de Cristo. Veremos que el testimonio del cristiano es puesto a prueba tanto por los de afuera como los de la iglesia. Sin embargo, la palabra del Señor nos insta a portarnos dignamente delante de Dios y de los hombres. Ya que el Señor nos puede ayudar, hermanos queridos. Que podamos nosotros estar más o menos, tener este compromiso con el evangelio de Cristo y tratar de siempre honrarlo, de honrar el nombre de Dios, honrar el evangelio de Cristo. El versículo 27, a ver, vamos a empezar, dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. ¿Ya? Dice, el creyente debe comportarse como es digno. La palabra clave de esta porción bíblica es digno. Este término sugiere la figura de una balanza con dos platos, donde la fidelidad del pesaje determina la medida exacta de lo que está siendo evaluado. Me doy a entender, ¿cierto? Una persona digna, la balanza, dos platos, ¿cierto? Y tiene que ser exacto. En resumen, necesitamos de firmeza y equilibrio en nuestra vida cotidiana, pues esta debe armonizar la conducta del verdadero Hijo de Dios. La firmeza y el equilibrio viene a armonizar la conducta del Hijo de Dios. Debe comportarse para que los no cristianos vean. El apóstol Pablo nos aconseja, desea estar seguros de que los filipenses están preparados, como dice el versículo 27, dice así, a ver, que vaya a ver o que esté ausente, ¿ve? Que esté presente con ustedes o ausente con ustedes los filipenses, pero ustedes deben ser así. Es un consejo.
que el apóstol Pablo daba a los filipenses. Y a nosotros ahora, a nosotros los cristianos del siglo XXI, nosotros, ¿ya? Dice que están preparados para enfrentar los falsos obreros, ¿ya? Que astutamente intentan desviarlos de Cristo. Por eso habla del hecho de que, estando o no entre los filipenses, quiere saber que ellos estén en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y eso que nos pasa a nosotros, hermanos queridos, que estemos en un mismo espíritu, sirviendo al Señor de una u otra manera, en un mismo espíritu, orando los unos por los otros, en un mismo espíritu, nosotros, cuando se nos pide una oración, se nos pide una petición, nosotros ponemos en el WhatsApp, ponemos, sí estamos orando, pero que oremos de verdad, hermanos queridos. Inclinemos nuestros rostros, doblemos nuestras rodillas y podamos orar por nuestros semejantes, por nuestros hermanos en Cristo el Señor. ¿Ya? Dice, firmes en el mismo espíritu, combatiéndolo unánimes por la fe en el Evangelio. La autonomía de la vida espiritual, los filipenses tendrían que desarrollar una vida espiritual autónoma en Jesús, pues el apóstol Pablo no siempre estaba con ellos ante la sociedad que los rodeaba. Pablo esperaba que los filipenses tuvieran una postura firme, pero equilibrada. Una postura firme, pero equilibrada. En aquel tiempo la sociedad se caracterizaba por una filosofía mundana de idolatría, en la cual el emperador era centro de su adoración. Ahora quizás no tenemos nosotros eso, pero tenemos algo, muchas veces se han dado cuenta de las opiniones que tienen los jóvenes en estos momentos, los que no son cristianos. Todo está malo. Todo no sirve. Hay que cambiar todo. Las leyes tienen que ser cambiadas. Y así muchas otras cosas. Pero nosotros como cristianos sabemos de que el Señor pone las autoridades en nuestro país y debemos de respetarlas. Debemos orar nosotros, orar por nuestros gobernantes para que el Señor les dé sabiduría, les dé entendimiento, les ayude para llevar este país. Y nosotros principalmente orar los unos por los otros para poder juntos tener una postura firme y equilibrada como cristiano. Como cristiano. En aquel tiempo la sociedad que se caracterizaba de una filosofía, como dije, mundana e idólatra. ¿Cuántas veces somos desafiados ante vana filosofía y modas producidas en nuestro medio? Muchas veces somos desafiados, pero como cristianos debemos tener una postura firme e equilibrada. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. El Señor nos llama a ser firmes y equilibrados, dando testimonios a los otros como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos. Al decir verdadero hijo de Dios, el apóstol Pablo, significa que no todos son verdaderos. Debemos tener cuidado. ¿Dónde nosotros sabemos si es verdadero o no? O los consejos que estén basados en la palabra del Señor. Aquí, la palabra de Dios. Estemos nosotros, nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Y si estamos en la palabra, vamos a permanecer, hermanos queridos. La palabra está en nuestra vida. Enseña, como dijo el Dios a Moisés, le dio un mandato: enséñale a tus hijos en la mañana, al mediodía, en la tarde, al andar, a levantarte, a la hora de comer. La palabra tiene que estar en nuestra vida. El comportamiento ante la oposición. Dice así, vamos a leer el versículo 28 al 30, que dice así: y de nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, estamos en Filipenses 1, 27 al 30 y capítulo 2 del 1 al 4. Ahora vamos a leer el 28 al 30. Dice así: y de nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El ataque a los falsos obreros. Siempre el apóstol Pablo siempre aconsejaba a su iglesia a través de las cartas, y me llama mucho la atención que aconsejaba a Timoteo, porque Timoteo era el pastor de qué iglesia? De los Efesios, ¿ya? Y aconsejaba y decía que en el final de los tiempos muchos van a tener comezón de oído, y van a querer oír doctrina, y van a ir atrás de doctrinas que muchas veces son convenientes para la persona, pero ¿será que esta doctrina está fundamentada en la roca que es Cristo el Señor? ¿Estará fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios? Debemos nosotros tener cuidado. Dice, el ataque a los falsos obreros, la resistencia al evangelio venía a través de predicadores que negaban la divinidad de Cristo y los valores enseñados por los apóstoles. Esto me llamó la atención porque una vez conversando con un joven, me dijo, pero ¿por qué si el evangelio es lo mismo que Buda, de que otro que siempre hay un hijo de Dios que vino, salvó, se sacrificó? Es lo mismo en todas las religiones, me dijo. Pero ¿dónde están los otros? Le dije yo. Que el único que permanece, el único que ha continuado a través de los siglos es Cristo el Señor, que Él marcó una etapa en la vida de las personas en la tierra, porque dice antes de Cristo y después de Cristo, significa que Él es el Hijo de Dios. A través de la palabra está confirmado. Pero muchas veces las personas buscan cómo poder minimizar a Cristo, ¿ya? Pablo, sin embargo, exhorta a los creyentes Filipos acerca de la postura que deberían adoptar en relación a tales falsos obreros. El objetivo de los falsos obreros querían intimidar a los cristianos sinceros. De ellos aprovechaban la ausencia de Pablo y de sus auxiliares para influenciar el pensamiento de los filipenses y de que de este modo apartaron de la santísima fe. Por lo tanto, el apóstol advierte para que los filipenses no se espanten. De igual modo, no debemos temer a los que tuercen la sana doctrina. No debemos temer, hermanos queridos, a los que tuercen la sana doctrina. Nosotros la doctrina es la palabra de Dios y es santa y 3 veces santa. Si a mí me dice la Biblia que es negro, yo tengo que obedecer porque la palabra del Señor me lo dice. ¿O no es así, hermanos queridos? Ahora, si me dice que es blanco, yo tengo que decir que es blanco. Tengo que predicar de acuerdo, tengo que hablar de acuerdo a la palabra del Señor, la sana doctrina. Porque si vamos en pensamientos propios, en argumentos propios de nosotros, vamos a caer, hermanos queridos, en contradicción. Pero si nos basamos en la palabra del Señor, la fe, la sana doctrina, ¿ya? Dice, guardemos la fe y hablemos con verdad y mansedumbre a los que resisten la palabra de Dios, con fe y mansedumbre. Nosotros no podemos entrar en conflicto ni en discusión, porque la palabra del Señor no es para discutir, no. Es para ser enseñada. Debemos padecer por Cristo, dice la teología de la prosperidad. Esto pasó un tiempo, ahora no es tanto. ¿Se acuerda que unos par de años atrás en la teología, la teología de la prosperidad estaba de moda, ¿cierto? Pero la prosperidad rechaza por completo la idea del sufrimiento, porque dice que Pablo dice que cuando él fue separado para ser apóstol a los gentiles, dice que sufrirá por mi causa. Como decíamos recién nuestra hermana, conversando con nuestra hermana Rosamel, antes de comenzar este estudio, hablamos de la persecución.
que más adelante vamos a ser perseguidos. Si ahora quizás no podemos, no tenemos interés muchas veces de conectarnos, de escuchar la palabra del Señor, ¿qué va a ser después, más adelante, hermanos queridos? La palabra de Dios no solo, no solo, solo contradice esta herejía de la prosperidad, sino que desafía al creyente a sufrir por Cristo. Es un privilegio para el cristiano padecer por Jesús. Está difícil, ¿cierto, hermanos queridos? Pablo comprendía muy bien este asunto, pues las palabras de Cristo a través de Ananías, que cumplieron literalmente en su vida. Claro, lo que acabo de decir yo. Por eso, los creyentes filipenses aprendieron con el apóstol que el sufrimiento por Cristo debe ser enfrentado con valor, perseverancia y gozo en el espíritu. Ahora nosotros sufrimos muchas veces, quizás por alguna enfermedad que nos lleva, con esto del COVID, que muchos andan preocupados, nos preocupamos todos, tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Tomar la distancia, andar con mascarilla, como dice, porque debemos ser cristianos prudentes. Claro, tenemos un Dios que nos protege, que dice la palabra del Señor que caerán 1000 a nuestra diestra y 10.000 al otro lado, y a ti no te tocará. Bien, excelente. Muy excelente. Pero si te llegara a tocar, ¿dudáis del poder de Dios? ¿Dudamos del poder de Dios? ¿O será esa la voluntad del Señor para nosotros? Por eso, hermanos queridos, debemos tener una mente de Cristo, una mente sana, una mente que debemos saber nosotros que debemos nosotros padecer por Cristo. Me acuerdo muy bien cuando el doctor en Valparaíso a mí me dijo, que me iban a hacer tantas terapias por lo que me había encontrado clínicamente, yo tenía un cáncer. Yo le dije, doctor, inclusive en una se me salió, le dije pastor, pero porque acostumbrado a hablar con el pastor. Pero bueno, le dije, doctor, pero si yo estoy sano, referente a estos exámenes que me hicieron acá, pero tengo que hacerte igual, me dijo, para seguir un protocolo. Ni un problema, pero usted dígame que yo estoy sano. Porque a mí el Señor me sanó, le dije. Y esa fue la promesa que hice yo cuando le dije, cuando recién me dieron el diagnóstico de mi cáncer, Señor, sáname. Y donde fuera que yo fuera, daré testimonio de que tú tienes poder. Y donde voy, le digo al compañero de trabajo, me dijo, oye, Sánchez, tanto tiempo que no te vi por ahí. Sí, sí, tuve una enfermedad, es que yo tuve cáncer, pero el Señor me sanó. Porque ese es mi testimonio. ¿Ya? Debemos nosotros. Quizás me mirarán como un bicho de, no sé, si es ignorante, no sé, no me interesa tampoco la opinión de ellos. Me interesa a mí lo que Dios dice de mí solamente, nada más. Y dar un buen ejemplo como cristiano, porque si estoy diciendo que soy cristiano, debo refrenar mi lengua, hablar con palabras adecuadas como un buen cristiano. Muchos se dicen cristianos y al 2 momentos están diciendo garabatos. ¿Qué cristiano es, hermanos queridos? No, para nada. El cristiano que es cambiado por Dios es transformado 100%. 100%, no a medias. Cristo Dios no es un Dios de a medias. Al paralítico de Betesda le dijo, toma, levante, toma tu lecho y anda. No le dijo nada, toma tu lecho y gatea para poder. No, al tiro. Es al tiro, mi Dios es así. A la mujer curvada la enderezó, no le dijo nada de enderezar de que un mes, ¿no? Al tiro. Porque mi Dios es así. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. El deseo de Pablo por la unidad. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 4, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Dice, el deseo de Pablo por la unidad del pueblo de Dios. Después de animar a la iglesia de Filipo a perseverar en el evangelio, el apóstol comienza a tratar acerca de la unidad de los creyentes. Y le hace una pregunta, ¿cómo la iglesia mantendrá la unidad si sus miembros son egoístas y contenciosos? Este era el desafío del apóstol en relación a los filipenses para iniciar el argumento en favor de la unidad cristiana. El apóstol utiliza vocábulos cargados de sentimiento, de afecto en los primeros versículos. Tales palabras se oponen radicalmente al espíritu sectario y soberbio que predominaba en algunos grupos de la congregación en Filipo. Claro, porque nosotros vimos en los Hechos de los Apóstoles, en Filipo, cuando él predicaba a Cristo, predicaba como hijo de Dios a Cristo, lo tomaron encarcelado los judíos y lo llevaron y lo golpearon. Muchas veces aconteció eso. Pero había un consuelo de amor, dice, comunión en el Espíritu, efecto entrañable y misericordia. Cristo es el tema fundamental de los filipenses. Por eso, su experiencia debería consistir en la consolación mutua, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, reflejando la ternura y la compasión de los creyentes entre sí. Debemos tener el mismo amor, como dice el versículo completado, dice, el gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, el versículo 2, sintiendo una misma cosa, el mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Cuando el efecto penetra en la comunidad, somos capaces de vivir la unidad del amor en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos anima a los filipenses y animará a los unos a los otros, porque todos han recibido el mismo amor de Dios. Podemos leer también, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Vivimos en una sociedad tan individualista. El apóstol llama a los creyentes de Filipo a buscar un estilo de vida opuesto al egoísmo y al sectarismo de los enemigos de la cruz de Cristo. En lugar de la prepotencia debe haber humildad. En lugar de la autosuficiencia debemos considerar los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros los cristianos que andamos muchas veces en carretera conduciendo nuestro vehículo, veis que hay tanta prepotencia, tanta agresividad, hermanos queridos, en el pueblo. Pero nosotros debemos dar ejemplo como cristianos. Debemos bajar las revoluciones y decir, calma, calma, ya. No al individualismo, cada uno por su lado, como dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Advierte, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también como nosotros. Esta actitud se remonta a una de las enseñanzas más básicas del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto recuerda el ejemplo de Pablo de colocar la necesidad de los filipenses en primer lugar al escoger permanecer con ellos y de procurar seguir el ejemplo de Cristo y no sentir que las prerrogativas de la divinidad sean algo que deba ser buscado para sus propios propósitos. Bien, hermanos queridos, gracias al Señor por este estudio que debemos, como lo titulamos el estudio de hoy, el comportamiento de los salvos en Cristo el Señor. Y como conclusión podemos leer algo así como, con la ayuda del Espíritu Santo podemos superar todo lo que quita la humildad, todo lo que quita la humildad y la relación sana entre nosotros. El Espíritu nos ayuda a evitar el partidismo, el egoísmo y la vanagloria. El Espíritu produce en nuestros corazones un sentimiento de amor y respeto por los hermanos en la fe.
La unidad cristiana solo será posible cuando tengamos el sentimiento que produce armonía, comunión, compañerismo, el amor mutuo, los unos por los otros. Como dijo Cristo el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Independientemente como seamos hermanos queridos, debemos amarnos en Cristo el Señor, como Él nos amó a nosotros. Si dependiera del Señor amarnos por nuestras características o por nuestra manera de ser, quizás no nos pudiera amar el Señor. Pero el Señor nos ama con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros errores. Él nos ama. Y así nosotros debemos amar a nuestros hermanos también. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, y que este pequeño reflexión o estudio que podemos tener referente a la iglesia de Filipenses, podemos tomarlo en cuenta. Y podremos leer más referente a Filipenses para poder aprender más los consejos de Pablo hacia sus hijos espirituales. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Si hay alguna petición para orar, antes de retirarnos, desbloqueen el micrófono nomás y digan. A ver, acá. Hermana Loreto. Sí, lo que pasa es que bueno, Ofelia continúa con su capítulo de enfermedad. Ella quedó bien de la operación y supuestamente mañana salía de alta. Y el doctor le encontró malo los exámenes del corazón y la van a volver a operar. Así que para que sigamos orando por Ofelia, está siendo grandemente probada. Y mientras tanto, bueno, uno le manda palabra de Dios, consejo, porque hay que prepararla para la vida que viene. Esta no es la única vida, tenemos una vida con el Señor, entonces me ha servido para conversar mucho con ella. Amén, por hermana Loreto. ¿Quién más pide la palabra? Nuestra hermana Claudia, pero no está en este momento, la hermana Elsa. Hermana Elsa, desbloquea el micrófono. Buenas tardes, hermanos. Les saludo el amor del Señor. Bueno, yo primeramente quiero pedir una oración por mi vecina de acá al ladito mío, y yo de que llegué a esta población, que llevo 53 años, ha sido mi vecina, muy buena conmigo. Y ahora ella está pasando por un problema que su cabecita ya no está, ¿cuánto se llama? Funcionando bien, pero para la edad que tiene no, usted sabe que las enfermedades vienen igual, pero le está dando el Alzheimer. Y yo con mi tiempo, yo como ella es solita, yo le voy a dar los remedios en la mañana, le voy a dar en la mediodía, acabo de recién correr a darle el otro porque le tocaba uno, el último, porque ella vive sola y su hermana vienen a verla cuando pueden, pero yo, tanto el cariño que le tengo, que yo quiero que seguir ayudándola hasta cuando el Señor, ¿cuánto se llama? Lo decida. Y yo le acabo de decir que le van a estar orando por ella los hermanos. Y Amén, le pido la oración hermana. por ella se llama Rudy. Ella se llama Rudy. Rudy. Muy bien, pero hermana Elsa. Sí. La hermana Ya, Claudia vale. había pedido Se la le oportunidad. Ya. Señor les bendiga. Bueno, con respecto a Leslie, Se acopla, parece el micrófono de otra persona. ¿ya? Ahora sí. Sí. Ya. Bueno, con respecto a mi sobrina, lamentablemente ella fue dada de alta porque el doctor la desahució, ¿ya? Él ya no tiene más que hacer, la han operado varias veces y bueno, mañana la dan de alta y esperar que el Señor tome control de todo, que estemos orando por ella, por la familia,
por el papá, la mamá, los hijos de ella. Y también, bueno, ella es Leslie, ¿ya? Y también tengo una conocida que se llama Janet Luna, que también está muy mal. El esposo pide oración para ya darle descanso, porque si ella logra salir de sus problemas, ella va a quedar con secuelas. Entonces que el Señor tome el control y haga su voluntad con Janet Luna. Y quiero dar gracias al Señor también porque Antonio Barrios está de alta, está en su casa y bueno, el Señor obró en él y bueno, tiene que seguir cuidándose. Amén. Y también tenemos otra amiga que se llama Bena Cortés. Ella no quería decir nada a nosotros, pero tiene el COVID, ella y su familia. Así que hay varias personas bien delicadas de salud para que estemos recordando, orar por cada uno de ellos. Eso, Amén. hermano. Amén, pues, hermana Claudia. ¿Alguien más levantaba la mano? Vamos a orar entonces al Señor. La hermana Evita está por ahí, ¿no? Hermana Evita, ¿usted puede orar por la petición de la hermana Claudia y el agradecimiento también? Y la hermana Loreto, por la petición de nuestra hermana Elsa y la hermana Loreto. Sabemos que nuestro Dios es poderoso y le hace como Él quiere las cosas. Testimonio tengo en mi familia, mi suegra fue desahuciada de los médicos, mandaron a la casa a morir, como así mi padre también, y Dios lo levantó. Cuando Él hace su voluntad, cuando Él quiere hacer algo con la persona, Él sana. Y sana, mi suegra tiene más de 40 años que la desahuciaron de la ciencia médica. ¿Ya? Y como así mis padres vivieron mucho tiempo más. Pero Dios cuando sana, Él tiene un propósito para cada persona. Y debemos nosotros pedir la voluntad de Él, para que Él toque el corazón de las personas que no le conocen a Cristo, para que lo hagan volver en sí y poder clamar a Dios. Porque el Señor muchas veces cuando estuvo en esta tierra, Él le dijo a los que pedían, le decía, ¿qué quieres que yo te haga? Y la persona le decía, quiero recibir esto, quiero esto otro, quiero esto otro. Sea así, decía el Señor. Entonces, muchas veces el Señor quiere que nosotros expresemos con nuestra palabra lo que necesitamos de Él. Pero que Él haga su voluntad, Él conoce. Cada una de las personas que nuestros hermanos hablaron, la vecina de nuestra hermana Elsa, lo que dijo nuestra hermana Claudia, de 4 personas que yo pude escuchar, y la hermana Loreto también, pero el Señor conoce todo. Hermana Evita, ¿usted puede orar por las peticiones, por favor? El micrófono no está desconectado. No sé. Ahí sí. Oremos, Señor. Padre eterno y soberano, Padre celestial, Sí, Señor, en esta Padre hora mío. vamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos que en el día de hoy ha sentido esa necesidad de alimentarse espiritualmente, Amén. porque Sí, es lo que Señor. necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual, Señor, por este medio que nos da ahora, ya que no nos podemos congregar, pero Padre, tenemos este medio, Padre, el cual podemos estar juntos aprendiendo, Amén. Señor, la Amén. instrucción y la enseñanza de su palabra, para estar firme en estos tiempos
tiempo tan Sí, Señor. difícil que se está viviendo, este mundo que es un caos, pero gracias a tu misericordia, nosotros te conocimos y sabemos que tú tomas el control de nuestras vidas, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, voy delante de tu presencia, Padre, para interceder ante mi Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, que lleva, Señor, nuestras rogativas, nuestras peticiones. Hácelas, Padre mío, perfecciónalas para que lleguen delante de tu oído, Amén. Padre, y usted en su gran misericordia pueda, Señor, tratar con estas personas. Padre mío, en primer lugar te ruego, Señor, por Ofelia. Tú la conoces, quién es, Padre, familiares de nuestros hermanos. Ellos claman por ella, Padre bendito. Señor, yo te pido, no sé si ella es tu hija, pero a través de esto que le está pasando, de esta enfermedad, muchas veces nos acercamos más a ti. Si ella ha clamado a ti, tenga piedad y misericordia de ella, Padre amado, para Sí, que Señor. ella tenga la dicha de abrazar la fe en Cristo y sea más llevadero esta carga, Señor, porque tú alivianas nuestras cargas. Dale fuerza, dale, Señor, fe, Padre Santo, y escucha las oraciones de cada uno de sus familias, que yo sé que están constantemente, como nosotros, familia espiritual, orando, Amén. porque recibimos una petición, no para orar en este momento, sino continuamos, Padre Santo. Y quiero pedirle también, Dios mío, que usted haga la obra en Ofelia, mi Amén. Dios. Amén. Luego, Padre, por la vecina Sí. de mi hermana Elsa. Gracias, Sí, Señor, Señor. porque tú usas a tus hijas y en la Amén. manera que demostramos el amor tuyo. Bendígala, Señor, que esté cuidando, Señor, a esta persona. Yo sé que ella también está tratando espiritualmente con ella. Padre, que usted le pueda bendecir a mi hermana, la pueda Amén. usar para que dé aliento de vida a través Amén. de Amén. tu palabra en Confirma la aquel oración, lugar, Señor. Padre Confirma, Santo. Padre mío. También te ruego, mi hermana Claudita, Sí, y ha representado, Señor, esta persona que ella ha sido, no sé si es la misma Ofelia o es otra sobrina, mi Dios, pero tú lo sabes todo, Señor. Amén. Solamente Amén. clamamos y que usted escuche el clamor de su hija por ella, y en esta Amén. hora, en unidad, en espíritu y confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo, presentamos a esta persona, Amén. porque solamente usted es el único que puede tratar con ella, Padre bendito, Dios de la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesús, Sí, oramos. Señor. Que Amén. le dé, Amén. si es su voluntad, la sanidad completa, Sí, Padre Señor. Santo, o se haga siempre su santa y divina voluntad. También ha presentado a otras personas, Padre mío, porque ella siempre está hablando, Amén. orando, Amén. Padre mío, y lo que tenemos que hacer, así como dijo usted que teníamos que orar por los que andes en salvo, pero Amén. Señor, también oramos por los enfermos, Amén. porque tú eres el que escucha, Señor, nuestra oración. ¿A quién Amén. iremos si Amén. solamente tú tienes la palabra de vida Sí, eterna Señor. para Amén. saciar? Gracias, Como Padre. dice que Gracias, tu Señor. palabra es espada de dos filos, Confirma, que Señor. es para Confirma, salvación Señor. y para condenar. Pero en esta Sí, hora te Señor. pedimos auxilio espiritual sobre estas vidas, Amén. sobre estas Amén. enfermedades, en el nombre de Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Es el mismo de ayer y hoy y por los Sí, siglos. Señor. Por eso Gracias, en esta Padre. hora, como hijo suyo, clamamos, por favor, mi Dios, que tú puedas hacer la Amén. obra en Amén. cada una de estas personas y tú les des confianza, Señor, y Sí, fe Señor. en usted, Padre Santo, y use a nuestras hermanas que están tratando con ella y le están diciendo que vamos a orar. Dios mío, manifiesta tu poder. Amén. Sí, Hay Señor. mucha incredulidad en estos tiempos, para que esa incredulidad salga de aquellas Sí, vidas, Señor. Señor, y puedan creer en el Dios que todo lo puede. Por eso que Gracias, en esta Padre. hora, Gracias, Señor. Padre, presentamos a estas personas las gratitudes de mis Sí, hermanos. Señor. Amén. Padre Santo, para que usted pueda hacer la obra, Padre Santo, en Janet, Señor Padre amado, Sí, en las Señor. personas que ha representado en esta hora mi hermana Claudita. Están en tus manos y todas Amén. mis hermanas. También, Señor, el jueves, el domingo, siempre estamos agregando peticiones, Señor, y no nos olvidamos de ella. Por ese pequeño Padre Santo también, Dios mío, hemos estado orando y que usted haga conforme sea su sana voluntad, Señor, tú y Padre, y da a las personas fe y confianza, que cuando mis hermanas digan, vamos a orar, ellos también sientan el deseo de Amén. saber que hay un Dios que no lo ven, pero nosotros
no lo vemos, pero te sentimos en nuestras vidas, Amén, para amén. que Él, a través de su dolor, a través de su aflicción, Sí, Señor. llegue también usted, Amén. Padre mío, a consolar aquellos corazones, Padre amado, y dar fuerza, fortaleza y fe y confianza en el Amén, Dios. amén. Es un Dios confiable, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, entregamos estas peticiones, quédanse en tus manos, como Amén. el esposo de la Vivian, de igual manera. Sí, Te Señor. alabamos, te glorificamos, Padre, y desde ya te damos gracias Amén. por lo que usted va a hacer, porque usted lo que hace es bueno, Padre Santo, pero que sepamos recibirlo, porque viene de parte suya, Padre. Grande y poderoso eres y misericordioso. En tus manos quedan todas estas peticiones y te alabamos y te honramos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor, hermanos queridos, porque sabemos que nuestro Dios es grande y poderoso. Sabemos que es un Dios lleno de amor y se compadece del que lo necesita. Gracias, le damos al Señor por este estudio y estamos alegres. Yo quería cantar el corito, no tengo la guitarra acá. Dios está aquí, porque realmente Dios está con nosotros. ¿Ya? Si desconecten los micrófonos y cantamos todo como salga, hermanos queridos, Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Amén. Gracias, Señor hermano querido, porque nuestro Dios está en todo lugar, está con nosotros. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, y nos vemos, si el Señor así lo permite, el domingo en el culto de adoración. Ya, el domingo a las 11 de la mañana vamos a estar en el culto de oración. Voy a enviar la invitación el día sábado para que podamos estar conectados y así poder alabar al Señor todos juntos. Comparta la grabación. Hermana Loreto. Comparta la grabación que hizo del culto. Ah, sí, sí, es que no sé todavía cómo hacerlo, pero ya voy a aprender. Ahí alguien ayudará. Sí, tienen que ayudarme en ese sentido. Amén, amén. Ya, Ya, pues. ya. Que sea la bendiga. Que el Señor le bendiga, pues. Ok. Amén. Nos vemos el domingo entonces. Hasta el domingo.